Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al momento y lugar donde me estén viendo. Y por acá vamos a compartir El poder de la hora, un camino hacia la realización espiritual de Toll. Y hoy con el último encuentro de este maravilloso libro, así que espero que lo estén disfrutando tanto como yo. Muy emocionante todo este libro y transformador. Entonces, el significado de la entrega es el capítulo 10 y el subtítulo es Transformar el sufrimiento en paz. Hace esta reflexión y después como una especie de respuesta. Leí sobre un filósofo estoico de la antigua Grecia que cuando le dijeron que su hijo había muerto en un accidente, respondió: sabía que no era inmortal. ¿Es esa la entrega? Si lo es, no la quiero. Hay algunas situaciones en las que la entrega parece antinatural e inhumana. Estar separados de los sentimientos no es entregarse, pero no sabemos cuál era su estado interior cuando dijo esas palabras. En ciertas situaciones extremas, aún puede ser imposible para usted aceptar el ahora, pero siempre tiene una segunda oportunidad en la entrega. Su primera oportunidad es entregarse cada momento a la realidad de ese momento, sabiendo que lo que no es, sabiendo que lo que es no puede deshacerse porque ya es. Usted dice sí a lo que es o acepta lo que no es. Entonces usted hace lo que tiene que hacer, lo que la situación requiera. Si usted vive en ese estado de aceptación, no crea más negatividad, más sufrimiento, más infelicidad. Vive entonces en un estado de no resistencia, un estado de gracia y ligereza libre de esfuerzo. Siempre que sea incapaz de hacer esto, siempre que pierda esta oportunidad, bien porque no está generando suficiente presencia consciente para evitar que surja algún patrón de resistencia habitual e inconsciente, o porque la condición sea tan extrema que es absolutamente inaceptable para usted, usted está creando alguna forma de dolor, alguna forma de sufrimiento. Puede parecer que la situación es la que crea el sufrimiento, pero en últimas no es así. Es su resistencia la que lo crea. Aquí está su segunda oportunidad para la entrega. Si usted puede aceptar lo que hay afuera, acepte lo que hay adentro. Si no puede aceptar la condición externa, acepte la condición interna. Esto significa no se resista al dolor, permítalo estar ahí. Entréguese a la pena, a la desesperación, al miedo, a la soledad o cualquier forma que el sufrimiento tome. Sea testigo sin etiquetarlo mentalmente. Abrácelo. Entonces vea cómo el milagro de la entrega transmuta el sufrimiento profundo en paz profunda. Esa es su crucifixión. Deje que se convierta en su resurrección y ascensión. No veo cómo puede uno entregarse al sufrimiento. Como usted mismo señaló, el sufrimiento es una falta de entrega. ¿Cómo podría uno entregarse a la falta de entrega? Olvide la entrega por un momento. Cuando su dolor es profundo, toda charla sobre la entrega probablemente parecerá fútil y sin sentido de todas formas. Cuando su dolor es profundo, usted probablemente tendrá una fuerte necesidad de escapar de él en lugar de entregarse a él. Usted no quiere sentir lo que siente. ¿Qué puede ser más normal? Pero no hay escapatoria, no hay modo de salir. Hay muchos pseudos escapes: trabajo, bebida, drogas, ira, proyección, supresión, etc. Pero no lo liberan a usted del dolor. El sufrimiento no disminuye, no disminuye en intensidad cuando usted lo hace inconsciente. Cuando usted niega el dolor emocional, todo lo que hace o piensa, así como sus relaciones, se contaminan con él. Usted lo emite, por decirlo así, como la energía que emana y los demás lo recogerán subliminalmente. Si son inconscientes, pueden incluso sentirse empujados a atacarlo o hacerle daño en alguna forma, o usted puede herirlos en una proyección inconsciente de su dolor. Usted atrae y manifiesta lo que corresponde con su estado interior. Cuando no hay salida, todavía hay un camino a través del dolor. Así que no se aparte de él, enfréntelo.
Siéntalo plenamente, siéntalo, pero no piense en él. Expréselo si es necesario, pero no cree un guión sobre él en su mente. Dele toda la atención al sentimiento, no a la persona, evento o situación que parece haberlo causado. No deje que la mente use el dolor para crear una identidad de víctima en usted a partir de él. Sentir compasión de sí mismo y contarles a los demás su historia lo mantendrá atascado en el sufrimiento. Puesto que es imposible apartarse del sentimiento, la única posibilidad de cambio es entrar en él. De lo contrario, nada cambiará. Así que preste toda su atención a lo que siente y absténgase de clasificarlo mentalmente. Según entra en el sentimiento, esté intensamente alerta. Al principio puede parecer un lugar oscuro y aterrador, y cuando surja el impulso de alejarse de él, obsérvelo, pero no actúe sobre él. Siga poniendo su atención en el dolor. Continúe sintiendo la tristeza, el miedo, el espanto, la soledad, lo que sea. Permanezca alerta, esté presente, presente con todo su ser, con cada célula de su cuerpo. Mientras lo hace, está trayendo una luz a esta oscuridad. Es la llama de su conciencia. En esta etapa usted no necesita preocuparse más de la entrega. Ya ha ocurrido. ¿Cómo? La atención plena es aceptación plena, es entrega. Al prestar atención plena, usted usa el poder de la hora, que es el poder de su presencia. En ella no puede sobrevivir ninguna bolsa de resistencia. La presencia suprime al tiempo. Sin tiempo, ningún sufrimiento ni negatividad puede sobrevivir. La aceptación del sufrimiento es un viaje hacia la muerte. Enfrentar el dolor profundo permite ser, llevar su atención a él, es entrar en la muerte conscientemente. Cuando usted ha sufrido esta muerte, se da cuenta de que no hay muerte y no hay nada que temer. Solo el ego muere. Imagine un rayo de sol que ha olvidado que es una parte inseparable de él y se engaña a sí mismo creyendo que tiene que luchar para sobrevivir y crear y aferrarse a una identidad diferente a la del sol. ¿No sería increíblemente liberadora la muerte de ese engaño? ¿Quiere una muerte fácil? ¿Preferiría morir sin dolor, sin agonía? Entonces, muera el pasado en cada momento y deje que la luz de su presencia brille fuera del ser pesado y atado al tiempo que usted pensaba que era usted. El camino de la cruz es el otro subtítulo, y vuelve a hacer una reflexión y después responde. Hay muchos relatos de personas que dicen que han encontrado a Dios a través de un sufrimiento profundo, y existe la expresión cristiana, el camino de la cruz, que supongo se refiere a lo mismo. No nos ocupemos de otra cosa aquí. Hablamos estrictamente, no encontramos a Dios por medio del sufrimiento, porque el sufrimiento implica resistencia. Encontramos a Dios por medio de la entrega a lo que fueron forzados por su intenso sufrimiento, por medio de la total aceptación de lo que es. Deben haber comprendido en algún nivel que su dolor era creado por ellos mismos. ¿Cómo se relaciona la entrega con encontrar a Dios? Puesto que la resistencia es inseparable de la mente, el abandono de la resistencia, o sea, la entrega, es el fin de la mente como su amo. El impostor que pretende ser usted, el falso Dios. Todo juicio y toda negatividad se disuelve. El reino del ser, que había sido oscurecido por la mente, se abre entonces. Súbitamente surge dentro de usted una gran calma, una sensación de paz insondable, y en esa paz hay gran alegría, y en esa alegría hay amor, y en el centro más profundo está lo sagrado, lo inconmensurable, aquello que no puede ser nombrado. No hablo de encontrar a Dios, porque ¿cómo puede encontrar aquello que nunca estuvo perdido, la verdadera vida que usted es? La palabra Dios es limitadora, no solo por miles de años de percepción y uso equivocados, sino también porque implica una entidad diferente de usted. Dios es el mismo ser, no un ser. No puede haber relación sujeto-objeto aquí, ni dualidad,
ni usted y Dios. La comprensión, el descubrimiento de Dios es la cosa más natural que hay. Lo asombroso e incomprensible no es que usted pueda hacerse consciente de Dios, sino que no sea consciente de Dios. El camino de la cruz que usted mencionó es el antiguo camino de la iluminación y hasta hace poco era el único camino. Pero no lo deseche ni subestime su eficacia. Pero no deseche, funciona todavía. El camino de la cruz es una inversión completa. Quiere decir que lo peor de su vida, su cruz, se convierte en lo mejor que jamás le haya ocurrido. Al forzarlo a la entrega, a la muerte, entre comillas, al obligarlo a convertirse en nada, a volverse Dios, porque Dios también es nada, no cosa. En estos tiempos, en lo que se refiere a la mayoría inconscientes de seres humanos, el camino de la cruz es el único camino. Solo despertarán a través del sufrimiento y la iluminación como fenómeno colectivo probablemente será precedida de grandes conmociones. Este proceso refleja el funcionamiento de ciertas leyes universales que gobiernan el crecimiento de la conciencia, y así fue previsto por algunos videntes. Está descrito, entre otros lugares, en el libro de la Revelación o el Apocalipsis, aunque envuelto en una simbología oscura y a veces impenetrable. Este sufrimiento es infligido no por Dios, sino por los seres humanos a sí mismos y unos a otros, así como por ciertas medidas defensivas que la Tierra, que es un organismo vivo, inteligente, va a tomar para protegerse del asalto de la locura humana. Sin embargo, hay un número creciente de seres humanos, hoy en día, cuya conciencia está suficientemente evolucionada para no necesitar más sufrimiento antes de la realización de la iluminación. Usted puede ser uno de ellos. La iluminación a través del sufrimiento, el camino de la cruz, significa ser forzado a entrar en el reino de los cielos gritando y pataleando. Usted finalmente se rinde, porque no puede soportar más el dolor. Pero el dolor podría continuar por mucho tiempo antes de que eso ocurra. La iluminación elegida conscientemente significa abandonar su apego al pasado y al futuro y convertir el ahora en el punto principal de su vida. Significa morar en el estado de presencia más que en el tiempo. Significa decir sí a lo que es. Usted entonces no necesita más dolor. ¿Cuánto más tiempo cree que necesitará antes de poder decir no voy a producir más dolor, más sufrimiento? ¿Cuánto más dolor necesita antes de tomar esa decisión? Si usted cree que necesita más tiempo, tendrá más y más dolor. El tiempo y el dolor son inseparables. El poder de elegir, que es el último título de las 2 últimas páginas. ¡Ay, qué emoción que ya termina este libro! ¿Y qué pasa con esas personas que realmente parece que quieren sufrir? Tengo una amiga cuyo compañero abusa físicamente de ella y su relación anterior fue similar. ¿Por qué elige tales hombres? ¿Y por qué se niega a salir de esa situación ahora? ¿Por qué tantas personas eligen el dolor? Sé que la palabra elegir es un término favorito de la nueva era, pero no es completamente exacto en este contexto. Lleva a confusión decir que alguien elige una relación disfuncional o cualquier otra situación negativa de su vida. La elección implica conciencia, un grado más alto de conciencia. Sin ella, usted no tiene elección. La elección comienza en el momento en que deja de identificarse con la mente y sus patrones condicionados, en el momento en que se vuelve presente. Hasta que alcanza ese punto, usted es inconsciente espiritualmente hablando. Esto significa que usted se siente impedido a pensar, sentir y actuar en cierto modo de acuerdo con el condicionamiento de su mente. Por eso Jesús dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto no tiene relación con la inteligencia en el sentido convencional de la palabra. He conocido muchas personas muy inteligentes y educadas que eran también completamente inconscientes, es decir, completamente identificadas con su mente. De hecho, si el desarrollo mental y el conocimiento no se equilibran con un crecimiento correspondiente a la conciencia, el potencial de infelicidad y desastre es muy grande. Su amiga está atrapada en una relación con un compañero abusador
y no es la primera vez. ¿Por qué? No tiene elección. La mente condicionada por el pasado siempre busca recrear lo que conoce y con lo que está familiarizada, incluso si es doloroso, al menos es familiar. La mente siempre se adhiere a lo conocido. Lo desconocido es peligroso, porque no tiene control sobre ello. Por eso la mente le desagrada e ignora el momento presente. La conciencia del momento presente crea una brecha, no solo en la corriente de la mente, sino también en el continuo del pasado-futuro. Nada verdaderamente nuevo y creativo puede venir a este mundo excepto a través de la brecha, ese claro espacio de posibilidades infinitas. Así pues, su amiga, al estar identificada con su mente, puede estar recreando un patrón aprendido en el pasado en el cual la intimidad y el abuso están inseparablemente ligados. También puede estar actuando de acuerdo con un patrón mental aprendido en su niñez temprana, según el cual ella no es digna y merece ser castigada. Es posible también que viva gran parte de su vida en el cuerpo del dolor, que siempre busca más dolor del cual alimentarse. Su compañero tiene sus propios patrones inconscientes, que complementan los de ella. Por supuesto, su situación es creada por ella misma, pero ¿quién o qué es ese yo que está creándola? Un patrón mental emocional del pasado, nada más. ¿Por qué convertirlo en la identidad propia? Si usted le dice que ha elegido su condición o situación, está reforzando su estado de identificación con la mente. Pero su patrón mental, ¿es ella? ¿Es su propio ser? ¿Su verdadera identidad se deriva del pasado? Muéstrele a su amiga cómo ser la presencia observadora detrás de sus pensamientos y sus emociones. Háblele sobre el cuerpo del dolor y cómo liberarse de él. Enséñele el arte de la conciencia del cuerpo interior. Hágale ver el significado de la presencia. Tan pronto como sea capaz de acceder al poder de la hora y por lo tanto de abrirse paso a través de su pasado condicionado, tendrá elección. Nadie elige la disfunción, el conflicto, el dolor. Nadie elige la locura. Ocurren porque no hay suficiente presencia en usted para disolver el pasado, suficiente luz para disipar las tinieblas. Usted no está completamente aquí. Usted aún no ha despertado del todo. Mientras tanto, la mente condicionada sigue gobernando su vida. Similarmente, si usted es una de las muchas personas que tiene problemas con sus padres, si usted aún alberga resentimientos sobre algo que le hicieron o no hicieron, entonces usted todavía cree que tenían elección, que podían haber actuado de forma diferente. Siempre parece que las personas tienen una elección, pero se trata de una ilusión. Mientras su mente con sus patrones condicionados dirijan su vida, mientras usted sea su mente, ¿qué elección tiene? Ninguna. Usted ni siquiera está ahí. El estado de identificación con la mente es gravemente disfuncional. Es una forma de locura. Casi todo el mundo sufre de esa enfermedad en grados diferentes. En el momento en que se dé cuenta de eso, no puede haber más resentimientos. ¿Cómo puede resentirse con la enfermedad de alguien? La única respuesta apropiada es la compasión. Entonces, ¿eso significa que nadie es responsable de lo que hace? No me gusta la idea. Si usted es manejado por su mente, aunque no tiene elección, aún sufrirá las consecuencias de su inconsciencia y creará un sufrimiento mayor. Usted llevará el peso del miedo, del conflicto, los problemas y el dolor. Eventualmente el sufrimiento creado así lo obligará a salir de su estado inconsciente. Lo que usted dice sobre la elección también se refiere al perdón, supongo. Usted necesita estar completamente consciente y entregarse antes de perdonar. Perdón es un término que se ha usado durante 2000 años, pero la mayoría de las personas tiene una visión muy limitada de lo que significa. Usted no puede perdonarse verdaderamente o perdonar a los demás mientras derive su sentido de sí mismo del pasado. Solo accediendo al poder de la hora, que es su propio poder, puede haber verdadero perdón. Esto hace impotente al pasado y usted comprende profundamente que nada de lo que haya hecho o que le hayan hecho pudo ni siquiera tocar en lo más mínimo la esencia radiante de quien usted es. Todo el concepto del perdón se vuelve entonces innecesario.
¿Y cómo llego a este punto de realización? Cuando se entrega lo que es y así se vuelve, cuando se entrega lo que es y así se vuelve completamente presente, el pasado deja de tener poder alguno. No lo necesita ya. La presencia es la clave. El ahora es la clave. Y la última pregunta y respuesta y finaliza. ¿Cómo sabré cuándo me he entregado? Cuando ya no necesite hacer esa pregunta. Wow, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y después la última página es la de agradecimiento. Y aquí finalizamos este hermosísimo libro. Qué emoción haberlo compartido con ustedes. Gracias, gracias, gracias por estar ahí, por haberme acompañado. Así que queda grabado, cuando quieran lo vuelven a releer, vuelven a reflexionar y especialmente lo volvemos a aplicar para ustedes, para mí, para todos. Muchísimas gracias, que tengan una excelente jornada. Nos estamos viendo en los próximos encuentros. Chao a todos. Gracias.